¿qué tal están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Michel Foucault, este pensador que tengo acá, que es complejo. Ok. Así que vamos a empezar hablando de a poco. Primero tenemos que entender el contexto. Yo siempre cuando hablo de filosofía, siempre recomiendo analizar los contextos, analizar la vida del autor y analizar los parámetros que lo llevaron a hacer y a redactar esa obra. ¿Ok? Ahora bien, Foucault nació en los años 20, si mal no recuerdo. Y a muy temprana edad él descubre su homosexualidad, él descubre su pasión por los hombres, ¿ok? Él es un pensador que primero se introduce al Partido Comunista Francés. Por, Él se mete a ese partido gracias a la recomendación de su profesor, que es Louis Althusser, para mejor en español, ¿no? Althusser, bueno, es un postestructuralista marxista que define que la historia no está amarrada ni a un sujeto ni a un fin, sino que está amarrada a los procesos de producción. ¿Ok? Los procesos y los progresos de producción lo que hacen es definir la historia y definir cada sociedad. Es decir, no es diferente la sociedad de la revolución industrial que la revolución, digo que la feudal, por sus progresos y por su proceso de producción. Sacando esta concepción sacando esta concepción postestructuralista althuseriana, Foucault es un pensador que, bueno, como muchos franceses, estudia en la Sorbona, ¿no? En la Universidad de la Sorbona, y él innova eh, la manera de ver las estructuras de poder. Innova porque no se toma, hasta ese momento, que es la posmodernidad, no se tomaba mucho en cuenta la cultura. De hecho, la cultura, los discursos, la lingüística principalmente, que bueno, ya sea un poco con Wittgenstein, pero la lingüística y los procesos discursivos, este estudio sobre los procesos discursivos, iban a reemplazar la, el estudio metafísico, ¿no? En la posmodernidad se reemplaza el, lo discursivo, la lingüística, por la metafísica. Hay que entender que después del siglo XVIII y siglo XVIII particularmente, que es el iluminismo, no hay una corriente estática. Nosotros tenemos fenomenología, hermenéutica, existencialismo, tenemos el positivismo lógico con Carnap, Wittgenstein, bueno, por ahí asomándose Popper un poco, aunque se distancia un poco por la idea de refutar algunas teorías. Una apunta más al verificacionismo, otra más al falsacionismo, que es la de él, que bueno, después él iba a tener un confrontamiento con Kuhn en cuanto a ideas, ¿no? Pero en realidad con la cual tiene discusión muy grave es con Wittgenstein, que de hecho Wittgenstein le tira un atizador. Sacando esto, ya entendemos entonces que en la época de Foucault la epistemología y el conocimiento era otro. Ya se había reemplazado la noción metafísica de antes. De hecho, Lyotard mismo estima que uno de los grandes metarrelatos que mueren a partir de esta época es la del iluminismo, además de la del marxismo y el capitalismo, que terminan de morir a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dice Lyotard en La condición postmoderna. Ahora, para Foucault, analiza el poder desde la cultura y sus estructuras. Él rompe con el paradigma de Marx de analizar al poder desde los dominantes y los dominados. Para Foucault, toda relación implica una relación de poder. Por poner un ejemplo, yo me hablo con mi papá, yo me hablo con mi mamá. Cuando yo hablo con ellos e intercambio un diálogo, hay una relación de poder. ¿Por qué? La relación de poder persiste en la manera no solamente de cómo nos dialogamos, sino en los roles que cumplimos. Que esto va a ser importante después para definir lo que él iba a decir, que la importancia radica en sí en en la productividad y no en ser normal o anormal. ¿Ok? Ahora, yo cuando me relaciono con mi papá, evidentemente hay una relación de poder, porque él cumple un rol social que es ser
de padre. Él tiene más conocimiento y más experiencia que yo. Eso es un ejemplo básico. Ahora bien, para Foucault dice, y se frena y dice, entonces todas las instituciones que rigen en la sociedad, no solamente la cárcel, cumplen un rol de poder. La educación es un ejemplo. La educación lo que pretende es enseñar al alumno, a aquel que no sabe nada, que viene al mundo y no sabe muchas cosas, pretende enseñar y dar un discurso para normalizarlo y que entre en la estructura de la sociedad para así ser productivo. Esto lo que produce básicamente es que al ser productivo puede ejercer una ganancia. Esa ganancia después, bueno, siguiendo un poco la línea de Marx, una persona les podría decir que es enajenada, ¿no? Ahora bien, ahora para Foucault bien la importancia no radica en ser normal o anormal. De hecho, uno puede ser normal o anormal y eso no importa. Foucault lo que dice es que aquellos anormales no van a ser productivos. ¿Por qué? Porque en una sociedad el normal condiciona al anormal. Es decir, y esto él mismo lo dice y lo estima, que lo que define a un anormal o a un normal es la sociedad misma y el poder también, ¿ok? Eh, el concepto normal o anormal, y acá entra un poco la relatividad del discurso del posmodernismo, lo normal y lo anormal es relativo según la cultura, ¿ok? Por ejemplo, para mí no es normal que se echen un eructo en una mesa, pero para un turco, para una persona de Turquía, eso lo concibe como un gesto de agradecer a la comida, ¿ok? Ahora bien, y remontándome a su vida, Foucault era homosexual. ¿Qué pasa? En su época un homosexual era una normal. No tenía los mismos derechos que hoy, obviamente. Esto no está en discusión y no voy a entrar en una discusión entre el progresismo o el conservadurismo. Era una normal. ¿Y qué pasa? Como bien dice Foucault, el profesor define al estudiante, el psicólogo define al paciente, el heterosexual define al homosexual. Es decir, el normal tiene control sobre lo normal. De esta manera, el normal es productivo y el anormal queda en el margen de la sociedad. No es productivo. Ahora bien, en toda relación de poder, para Foucault hay algo que él iba a denominar biopolítica. La biopolítica es el discurso, son los discursos que se entrecruzan en nuestras relaciones. Evidentemente, por eso mismo él le estima, ¿no? Vida política. En Vigilar y Castigar, una de las innovaciones que él da es la del paso de la ejecución pública a la prisión civilizada. Siempre nosotros cuando se tenía, en realidad él y en su época previa, cuando se pasa de la ejecución pública a la prisión, se lo concibe como algo más civilizado. Pero en realidad, según Foucault, no es así. De hecho, las prisiones fascinan porque están encerradas, porque no es algo al público, como una ejecución, como un asesinato como la guillotina a Luis XVI o a María Antonieta. No es así. Lo que fascina de las prisiones es que la sociedad exige que al preso se lo castigue para que salga y sea normal. Por eso la sociedad define qué es lo normal o lo anormal. De esta manera podemos entonces estimar que el paso de la ejecución pública a la prisión no es civilizado. ¿Por qué? Porque Foucault iba a denominar dos conceptos que son relevantes: el mal sin límites y el panóptico. Primero me voy a quedar con la primera para pasar a la segunda. Cuando uno habla de panóptico, y esto sucede con los chicos por lo menos a los cuales le di clases sobre Foucault, suele suceder que se confunde en pedagogía que el panóptico lo funda Foucault, y esto no es así. De hecho es más falso que la idea del marxismo científico, que en sí no se puede aplicar el falsacionismo, ¿no? Em, ¿Qué pasa?
El panóptico es una idea creada por Bentham. Bentham es un filósofo utilitarista, al igual que John Stuart Mill, que bueno, el utilitarismo es una rama es un pensamiento ético que concibe el mayor bienestar en cuanto al mayor número de personas. El panóptico básicamente, y así lo concibe Foucault, es una persona en el centro, con una cabina, viendo a todos y vigilándolos a todos, vigilando a todos los presos. De esta manera hay un control obsesivo sobre los anormales. Esto es lo que Foucault denomina proceso de normalización. Estas personas que conforman el poder hegemónico de las cárceles ejercen presión sobre los presos para transformarlos y reinsertarlos en la sociedad. Pero este esfuerzo por reinsertarlos en la sociedad los hace más monstruos, los hace más anormales. Porque en sí, Foucault denomina acá el mal sin límites. El mal sin límites es una idea esencial en Foucault, porque básicamente eh, él dice que los guardacárceles, que los que vigilan las cárceles, poseen un poder tan grande que abusan de él, que abusan de su poder, y para él no hay moralidad o ética en las cárceles. Cito textualmente: "La prisión es el único lugar donde el poder puede manifestarse al natural, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral". Citando a un guardacárcel: "Tengo toda la razón en castigarte, porque, como saben, está muy mal robar y matar". Eso es lo fascinante de las cárceles, que por una vez el poder no se oculta, no se enmascara, se muestra como tiranía llevada a los más ínfimos detalles. De esta manera, esta violencia excesiva no permite reinsertar al preso a la sociedad, sino que lo vuelve más violento. De esta manera podemos estimar que lo normal o lo anormal es importante. No en sí ser anormal, sino poder ser productivo. Porque como bien digo, y como bien dice Foucault, la importancia de una sociedad y de sus instituciones es reinsertar a las personas, a la sociedad, para que puedan ser productivos dentro del sistema. Ahora bien, es importante Foucault porque él define el poder y él define las estructuras, pero no propone ninguna solución. Foucault muere en 1984 o 80, si mal no recuerdo, por complicaciones de VIH. Él muere sin proponer una solución que más tarde Habermas la iba a terminar dando.